No me lo digas, déjame adivinar. Has creado un post, una publicación, un vídeo o lo que sea y resulta que no lo han visto ni tus seres más queridos. Vamos, que no lo ha visto nadie. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Pueden escucharme? Sí, sé lo que es esa sensación y la verdad es que no mola nada. Por eso en este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacer para que tu contenido llegue a muchas más personas. Estoy hablando de optimizar tu contenido. Es decir, si quieres más visitas, tienes que hacer una cosa. Has de hacer SEO. Pero David, ¿cómo voy a hacer SEO si ni siquiera sé lo que significa SEO? No problem. Calma. Con calma. Es lo que vamos a ver en este capítulo. Y sí, has oído bien, he dicho capítulo porque este vídeo forma parte de la serie donde explicamos cómo crear un post perfecto, donde te enseño a crear contenido como un verdadero profesional. Y en el capítulo de hoy vamos a hacer una clase práctica sobre cómo optimizar todo un post desde cero. Por cierto, antes de pasar con el vídeo, me gustaría comentarte que he lanzado una newsletter donde voy a compartir contenido exclusivo solamente para suscriptores. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora vamos al lío. Si os acordáis, en el anterior vídeo vimos cómo maquetar y editar todo un post. Pues bien, ahora toca optimizar ese mismo post, que por cierto es el mismo artículo que hemos ido trabajando a lo largo de toda la serie. Si no has visto los anteriores vídeos, te recomiendo que los veas antes de pasar a este vídeo. Te los voy a dejar por aquí y en la descripción. Y ojo, como he dicho antes, esto no va a ser ninguna clase solamente teórica. O sea, vamos a hacer una clase práctica. Así que sin más rollo, vamos a ir a nuestro WordPress o a nuestro CMS o al editor que quieras y vamos a empezar a optimizar el SEO de nuestro artículo. Vale, ya estamos delante de nuestro editor de WordPress. Esto es un post de WordPress, pero puedes utilizar el CMS que tú quieras, ya que las optimizaciones que vamos a realizar en este texto las puedes implementar donde tú quieras. O sea, son, digamos, optimizaciones genéricas, ¿ok? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que tener en cuenta. Primera regla para optimizar un post. No optimices el texto. Pero David, ¿what? Me explico. Has de realizar una serie de optimizaciones, una serie de mejoras a nivel de SEO, pero no has de enfocar el texto para Google, sino más bien para el usuario. Tienes que centrarte en la intención de búsqueda del usuario. De hecho, satisfacer la intención de búsqueda del usuario es actualmente una de las cosas más importantes del SEO, por no decir la más importante. Y por supuesto, nunca sobreoptimices un artículo. De nada sirve repetir 50 veces la palabra clave principal, ya que no te va a ayudar en nada. Al contrario, ojo con esto. Estas técnicas ya están totalmente obsoletas. Se hacían en el 2005, en el 2010, pero actualmente ya no sirven. Entonces, dicho lo anterior, este texto no ha sido optimizado para nada, simplemente es un texto, digamos, pues normal, enfocado al usuario, ¿de acuerdo? Aquí lo que podríamos hacer, lo que deberíamos hacer es integrar las palabras clave en cada subtítulo, o sea, en cada apartado. Por ejemplo, si nosotros tenemos este subtítulo, tendencias dominantes en el marketing digital, y vemos que unas de las palabras clave pueden ser realidad aumentada y realidad virtual, pues entonces las colocamos dentro de la sección. Y así lo podríamos hacer en cada una de las secciones. Esto evidentemente lo tendríamos que tener en cuenta antes de escribir el texto. Esto no lo he dicho porque formaba parte del SEO y bueno, la verdad es que me acabo de acordar ahora, ¿vale? Que no lo vimos, pero bueno, forma parte del SEO, es algo que puedes tener en cuenta a la hora de crear las pautas. De hecho, creo que ya dijimos algo parecido. Pero bueno, el caso es que este texto no ha sido optimizado de ninguna manera. Simplemente que pues está, digamos, enfocado al usuario. Otra cosa que tenemos que hacer para no repetir siempre la palabra clave principal es buscar sinónimos. Buscar también palabras relacionadas o palabras clave LSI, Latent Semantic Indexing. Son, digamos, palabras del mismo campo semántico. Estas keywords lo que hacen es enriquecer semánticamente el texto y también contextualizan nuestro contenido. Luego, otra cosa muy importante. Hay que optimizar el título. Es muy importante optimizar el título un poquito para que llame un poco la atención y sobre todo optimizarlo de cara al SEO, ¿de acuerdo? Sin pasarse.
Es decir, aquí lo que podemos hacer es integrar siempre la palabra clave que nos interesa o la palabra clave principal. Por ejemplo, aquí nosotros nos interesa o nos interesaría posicionarnos por introducción al marketing digital. Incluso podríamos estar interesados en posicionar por marketing digital en 2023 o algún tipo de variación, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que tenemos es la palabra clave principal y luego un poquito de clickbait, lo que has de saber en 2023. Si os fijáis, el 2023 está puesto en paréntesis. Esto se hace con la intención de llamar un poquito más la atención, ¿de acuerdo? Aquí, como veíamos en el anterior vídeo, puedes colocar enlaces, puedes colocar números, puedes colocar palabras clave en mayúsculas. Si te fijas, las 3 palabras, introducción, marketing digital, están en mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, las palabras clave o las palabras que nos interesa remarcar, las podríamos empezar con mayúscula. Y bueno, podríamos hacer muchos más trucos que posiblemente veamos en los próximos vídeos, pero tampoco nos vamos a enrollar mucho con el título porque ya lo hemos ido viendo a lo largo de estos vídeos. Aquí tan solo hay que tener en cuenta otra cosa. Puedes hacer un poquito de clickbait, ¿vale? Un poquito de clickbait no hace daño a nadie, es incluso hasta saludable, pero sin pasarse. Entonces, bueno, aquí simplemente está más o menos optimizado. Se podría optimizar más, pero yo creo que está bien para el ejemplo. Luego, otra cosa muy importante, el tema de los enlaces. De hecho, es una de las cosas más importantes a la hora de optimizar un contenido. El hecho de poner enlaces, tanto entrantes como salientes. O sea, lo ideal sería enlazar desde otros posts a este artículo y también poner pues varios enlaces internos sobre todo, ¿vale? Esto se hace con la intención de que el usuario pueda navegar por nuestra página web y cuantos más clics haga, mucho mejor. ¿Por qué es mucho mejor? Pues porque aumenta mucho la retención y cuanto más tiempo pase la gente visitando nuestro sitio web, mucho mejor. Entonces aquí para crear los enlaces tendríamos que aprovechar la palabra clave para utilizarla como texto ancla o anchor text, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un artículo que trata sobre marketing digital, aquí mismo podríamos seleccionar este conjunto, ¿vale? Marketing digital en 2023 y buscar una entrada que trate sobre el marketing digital, si puede ser pues en el 2023, pero no hace falta que el texto ancla sea exactamente el título del post, o sea, podemos hacer un ancla incluso lo más natural posible, ¿vale? O sea, aquí incluso podríamos poner mundo del marketing digital y lo podríamos enlazar también, ¿no? O mundo del marketing digital en 2023 y ahora coger y buscar la entrada que nos interesa, ¿vale? Voy a hacer una prueba, buscamos marketing digital. Tú esto ya lo tendrías que tener completamente planeado o si más no, un poquito estructurado, ¿de acuerdo? No podemos enlazar así a lo loco. Bueno, al principio sí, pero lo ideal sería hacerlo de la forma más natural posible, pero teniendo en mente lo que queremos enlazar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo qué sé, ¿cómo encontrar ideas para un post? Pues no. Bueno, aquí realmente no tengo mucho sobre marketing digital porque realmente, o sea, no es un tema que he tratado mucho, pero bueno, para hacer el ejemplo vamos a poner este, ¿de acuerdo? Entonces ya quedaría aquí un enlace. Ojo, aquí muy importante, no abrir en una nueva pestaña. Si estamos en la misma página, no nos interesa que abran 7 pestañas, ¿de acuerdo? O sea, nos interesa que el enlace vaya directo. Luego, por supuesto, nada de no follow si está en nuestra página. Los enlaces siempre tienen que ser, o casi siempre tienen que ser, follow, ¿vale? Y por supuesto, ya ni hablar del no index, o sea, olvidaros del no index y del no follow para enlaces internos. Entonces esto no hace falta tocarlo. Vale, entonces bueno, aquí seguiríamos y podríamos poner esto también. Si tuviéramos un artículo relacionado o que tratara sobre la realidad aumentada o la realidad virtual, pues aquí podríamos también enlazar, ¿no? Pondríamos aquí realidad virtual y saldría, bueno, no me sale nada porque no tengo ningún artículo relacionado con este tema, pero podríamos enlazarlo perfectamente. Otro truquito, si no sabemos muy bien o no hemos escrito nosotros el texto, pues simplemente buscamos la palabra clave. Hacemos control F y buscamos, por ejemplo, plataformas digitales. Venga, buscamos la palabra clave que nos interesa y la convertimos en un enlace. Plataformas. Buscamos el artículo que nos interesa y lo seleccionamos, ¿de acuerdo? Y así tendríamos que hacerlo con todo el título.
Entonces, una pregunta bastante recurrente es ¿cuántos enlaces he de poner en cada artículo? Me hace gracia la gente que dice, tienes que poner 5, tienes que poner 8. Esto realmente no sé de dónde saca la gente la información, pero yo os diría que veáis, por ejemplo, una publicación de Wikipedia que tiene 70 enlaces en un párrafo de 200 palabras y está ahí en primera posición. Entonces, no hay que hacer mucho caso sobre las verdades absolutas de 5 enlaces, 8 enlaces. Esto creo que es una tontería. Simplemente, pues no poner un montón de enlaces y desde luego tampoco hay que repetirlos mucho. Si lo repites no pasa nada. Simplemente tienes que seguir la regla del sentido común y de hacerlo lo más natural posible. Eso significa que si tu texto tiene 20 enlaces y te interesa ponerlos, pues los pones. Sin más, ¿de acuerdo? Y también, hay que entender que esto es una de las cosas más importantes a nivel de optimización. Casi que te diría que es más importante los enlaces que cualquier otro tipo de elemento multimedia, que pongas muchas imágenes o que pongas una infografía. Si tu artículo o tu post o tu publicación no tiene enlaces, estás perdiendo ahí muchas oportunidades. Luego, vamos a pasar a optimizar las metas. Me refiero a metas cuando hablamos de metaetiquetas, que son básicamente 3. Hay más, pero básicamente las que tendríamos que cambiar son el título, el slag, que es la URL del post, y la meta descripción. Entonces, esto realmente es bastante fácil. Cogemos el artículo y lo pegamos otra vez aquí. No hace falta que sea igual, no hace falta que el título, que el metatítulo sea igual que nuestro H1, puede contener variantes. ¿Cómo es eso posible? Pues muy fácil. A veces nosotros nos interesa que el título SEO, no es título SEO, realmente es meta title. Pero bueno, nos interesa que este título que va a aparecer en la SERP, que va a aparecer en los resultados de búsqueda, al igual que estas 3 metaetiquetas, pues a lo mejor nos interesa que sea más corto. Recuerda que cada uno de estas metaetiquetas tiene un máximo de caracteres. Me parece que, cada año lo van reduciendo, al final solo podremos poner una palabra, pero creo que ahora son de 55 a 60 caracteres, o a 65, ¿de acuerdo? Como máximo. Entonces, si nosotros ponemos un título muy largo, simplemente no se va a ver correctamente en la SERP, ¿de acuerdo? Así que yo te recomiendo que no tenga más de 60 caracteres. Y con el slag, aquí también podríamos hacer lo mismo. Yo te recomiendo que la URL no sea muy larga, no pretendas abarcar 10 palabras clave, ¿de acuerdo? Porque luego Google va a hacer lo que le da la gana. Pero también has de tener en cuenta que el enlace es muy importante a nivel de palabras clave. Es decir, lo que recomiendo es aquí no utilizar artículos ni conjunciones, ¿vale? Porque ocupan espacio. Entonces aquí, por ejemplo, introducción, marketing digital, nos cargamos todo esto, 2023. Mira, no hace falta ni poner 2023, porque entonces esta URL solo nos serviría para el 2023. Si lo quitamos, podemos ir actualizando esto. Que por cierto, si tienes, ahora me he acordado de un dato muy importante, si tienes algún plugin como Yoast SEO, que es lo que tengo yo ahora, o Rank Math o cualquier otro, puedes utilizar variables. Por ejemplo, aquí, yo ya estoy en el 2024, como habéis visto, aquí podemos poner variables. La del año es esta, current year, ¿vale? Perfecto. Entonces, no hace falta que vayamos actualizando el año cada año, ¿vale? Aunque sí que lo tendríamos que actualizar aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Pues me cargo esto y no hace falta que lo actualice o que lo vaya actualizando cada año, ¿de acuerdo? Y de esta forma se cambia automáticamente. En el 2025 pues pondrá 25 y en el 2030 pondrá 2030, ¿vale? Si Dios quiere. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Entonces, el Slack que íbamos por aquí, este enlace estaría bastante bien, estaría optimizado y nos centraríamos en la palabra clave principal. Vuelvo a decir, si atacamos 10 palabras clave, no hace falta que las pongas todas. De hecho, va a quedar muy exagerado si las pones todas, ¿de acuerdo? Entonces, yo te recomiendo que seas un poco escueto.
a la hora de poner los enlaces. Las palabras clave ya las irás poniendo en el texto, en el título, en la descripción, en los enlaces, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay más sitios. Y luego la metadescripción pues es una pequeña descripción que aparecerá en los resultados de búsqueda. Es la típica descripción que tenemos en los resultados, en las SERPs. Aquí realmente lo ideal sería que no superara los 155 caracteres, ¿vale? Más o menos. Pero la realidad es que luego Google hace un poco lo que le da la gana. Bueno, un poco bastante. La decepción. La traición, amigo. O sea, puede coger a lo mejor fragmentos de tu texto y los pone, o a lo mejor coge un trozo de texto que tienes al final y lo pone como metadescripción. O sea, esto es una fiesta. Fiesta, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica esta fiesta. Así que yo lo que te recomiendo es que lo optimices un poquito, pero que no te vuelvas loco optimizando, porque a lo mejor no sale. A lo mejor aparece como descripción otro fragmento de tu post, ¿vale? Aquí podemos poner: en este post hacemos una breve introducción al marketing digital. Vamos a ponerlo en mayúscula. Marketing digital y las cosas más importantes que has de saber. Bueno, aquí si os fijáis solo he puesto una palabra clave que sería introducción al marketing digital, pero podríamos aprovechar para poner más palabras clave. Aquí sí que podemos jugar un poquito y tenemos hasta los 155 caracteres más o menos para poner palabras clave o lo que queramos. Vale, entonces el tema de las metaetiquetas ya estaría más o menos resuelto. Por cierto, aquí también podríamos poner variables, ¿de acuerdo? Aquí también podríamos poner las cosas más importantes que has de saber en... Y ahora aquí hacemos la variable current year y se iría actualizando cada año. Más cosas, es importante que sigas una estructura de títulos y subtítulos. Bueno, títulos realmente no sé por qué pluralizo, porque realmente solo hay que poner un título, o sea, un H1 por artículo por página. Importantísimo, no podemos tener 2, 3, 4, 5 H1s, solo hay que poner un H1, ¿de acuerdo? Entonces a partir de ahí hay que seguir una jerarquía de subtítulos, empezando por un H2, o sea, no podemos empezar el artículo con un H4 y luego pasar a un H1 o a un H2, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que tener una jerarquía. Por ejemplo, aquí, pues esto es muy fácil, esto sería el H1 y luego esto sería el H2. ¿Por qué no es el H2? Porque no se lo hemos dicho. Encabezado. Y esto de aquí no podría ser, por descontado, no podría ser un H1, pero esto de aquí podría ser un H3, ¿de acuerdo? Podríamos ponerlo como H3 si fuera el caso. En este caso no es el caso porque sería una nueva sección. Entonces sería otro H2. ¿De acuerdo? Y si nosotros quisiéramos poner un H4, sí que lo podríamos poner, pero lo ideal es que antes haya un H3 y antes un H2, ¿de acuerdo? Yo recomiendo muchísimo una extensión que se llama SEO Meta in One Click. Esta extensión es la leche, es muy útil y te da un montón de información, o sea, con un clic tenemos un montón de información. Y lo que os decía de los subtítulos, pues es básicamente esto. Si te fijas, aquí tenemos H1, bien, H2, bien, H4. Aquí lo ideal sería que tuviéramos un H3 o un H2. Entonces aquí, bueno, nos encontramos con toda la jerarquía. Estos son subtítulos que tengo yo más abajo, ¿de acuerdo? O sea, esto y esto. Y te preguntarás, ¿por qué lo tengo así, David? Pues porque lo he visto en blogs mucho más grandes que el mío y les funciona. Bueno, queda claro, ¿no? Aquí faltarían los H2, vamos a ponerlos ahora. H2 por aquí, H2 por aquí, H2 por aquí, H2 por aquí. Esto tiene un atajo, ¿vale? Pero con el atajo, como es bastante... Bueno, yo me gusta más hacerlo así. Y luego la conclusión. Aquí podríamos poner conclusión sobre marketing digital. Pero bueno, con conclusión ya nos vale. A ver, un momento. Perfecto. Hostia. Vale. Guardamos, actualizamos y ahora ya nos aparecen todos los subtítulos, ¿de acuerdo? En este artículo solo tenemos H2. No pasa nada. Aunque es bueno pues variar un poquito. Pero bueno, no pasa nada si solo tienes H2.
Luego, otra cosa también que no es tan importante, pero hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta la densidad de palabras clave. Esto no es algo que haya que contabilizar, o sea, no hace falta que tengamos una herramienta que nos diga el porcentaje exacto, pero sí que es verdad que hay que pues tener, o sea, no hay que repetir mucho la palabra clave. Pero bueno, esto ya lo hemos visto antes, pero lo repito por si acaso. Entonces, bueno, aquí un consejo que te doy es que no te flipes, o sea, no exageres con el número de palabras clave. Y es lo que decíamos antes, busca sinónimos, busca palabras clave relacionadas, no hace falta que, o sea, si tu texto tiene 2 o 3 veces la palabra clave, ya está bien, no pasa nada, ¿vale? Otra cosa también muy importante, el tema de las imágenes. No podemos tener imágenes que pesen 2 megas. 2 megas o 10. O sea, eso es una verdadera burrada. Porque nos estamos cargando todo el SEO y todas las otras optimizaciones que estamos haciendo. Y además también nos estamos cargando la experiencia de usuario. O sea, tener imágenes que pesan mucho, nos cargamos una parte fundamental del SEO, que es el tiempo de carga de nuestro sitio. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas. ¿Cómo optimizamos una imagen? Pues realmente muy fácil. Lo primero, comprimir la imagen. Hay un montón de herramientas para comprimir la imagen, desde el mismo Photoshop, y también hay muchos programas gratuitos como por ejemplo Squash. Esta aplicación, si no recuerdo mal, es de Google y simplemente arrastramos y soltamos la imagen que queramos optimizar. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a poner este hombre de aquí. Vale, si os fijáis, esta imagen es muy grande, o sea, tiene 7000 píxeles de ancho y 4660 de alto y pesa 13 megas. No, God, please, no, no, no. Poner esto en nuestra página es sentenciar ese artículo a que no lo vea ni el tato. Y en los dispositivos móviles no se va a cargar correctamente, o sea, tardará 10 segundos o 2 minutos en cargar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo primero, utilizar las medidas exactas de nuestro post. Si os fijáis, volvemos a la vista previa. Yo tengo un ancho determinado, 680 píxeles. Entonces, de nada me sirve poner una imagen que tenga 2000 píxeles de ancho, si lo máximo que tengo son 680. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger aquí y vamos a poner 680. Y si os fijáis, patapam, ya solo pesa 15K, 15 KB. Hemos pasado de 13 megas a 15 KB. Y la verdad es que, bueno, a ver, se nota bastante, ¿vale? La calidad, pero quizás no hace falta que lo comprimamos tanto, ¿de acuerdo? Tenemos que buscar un balance entre la calidad de la imagen y el peso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos una imagen o nos interesa poner una imagen de alta calidad, porque a veces pues el tipo de contenido lo requiere, pues mira, no pasa nada, mala suerte. Que pese 100, incluso 200, 300, pero ya estaríamos hablando de imágenes muy pesadas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente que lo sepáis. Le damos a descargar y la ponemos en nuestro WordPress. No hace falta hacer nada más a nivel de compresión, a nivel de optimización sí que podemos hacer más cosas. Podemos utilizar las etiquetas de Alt y de Title. Vamos a verlo. Si nosotros, por ejemplo, queremos poner la imagen que hemos visto aquí, a ver, al final sí que la tenemos que descargar. ¿Caíste? Entonces, aquí, si os fijáis, una vez subimos la imagen en nuestro WordPress, ya nos aparecen aquí el texto alternativo y el título y la descripción. Estos son etiquetas que tiene los elementos de imagen que podemos, digamos, rellenar con algunas palabras clave o algunas palabras que nos interesen. De hecho, es recomendable utilizar el texto alternativo, porque si por lo que sea no carga la imagen correctamente o por lo que sea no se muestra la imagen, saldría el texto que tenemos en el texto alternativo, que es el atributo alt. Entonces aquí podríamos poner... O sea, y ojo, aquí lo ideal no sería poner marketing digital 2023, no. Aquí lo ideal es poner algo
que haga referencia a la imagen. O sea, el texto alternativo se hizo también con fines de experiencia de usuario. Por lo tanto, aquí lo que deberíamos hacer, otra cosa ya es lo que hagamos para optimizar el SEO y tal, pero aquí lo que deberíamos hacer es poner hombre enfadado, ¿vale? Porque aparece un hombre enfadado. O sea, una pequeña descripción de lo que está en la imagen, o digamos algo que sea sugerente. Y aquí lo mismo, descripción. La mayoría de gente lo que hacemos es copiar, pegar, ¿vale? Tanto en el texto alternativo como en el título como en la descripción. Esto evidentemente tendría que ser diferente. O sea, en cada cosa, aquí podríamos poner hombre enfadado también, ¿vale? Perfecto. Y aquí pues poner una pequeña descripción. Hombre que se muestra enfadado y en guardia, ¿vale? Perfecto. Ya tendríamos nuestra imagen y además ocupa el ancho de nuestro post, como máximo 680 píxeles. En esto también os puede ser muy útil la extensión que os he enseñado antes de SEO in One Meta-Click o como se llame. Bueno, os la voy a dejar en la descripción para que si queréis le echéis un vistazo. Es totalmente gratis. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta que ya vimos en el anterior vídeo, pero bueno, lo repito aquí porque también es importante para el SEO. Tener una imagen destacada. Esta imagen destacada no solamente se va a mostrar en nuestra publicación, sino también se va a mostrar a veces en el navegador, en algún snippet de Google, en las redes sociales, bueno, en general en más sitios, ¿de acuerdo? O sea, es un elemento que hay que tener en cuenta y hay que cuidar. En WordPress se cambia de esta manera, simplemente pues nada, subimos una imagen destacada teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿de acuerdo? Y pues ya está. Hablando de la imagen destacada y que se muestre en las redes sociales, para que se muestre correctamente esta imagen en las redes sociales, por ejemplo, es importante que tengamos activo el protocolo Open Graph. ¿Qué es el Open Graph? Es como una etiqueta especial que se coloca dentro de la etiqueta head de nuestra página web o de nuestro blog, y esta etiqueta ayuda a las redes sociales a entender mejor tu contenido. De esta manera, cuando compartes un enlace, verá qué imagen es la destacada, verá el título y verá la descripción, y cuando tú compartas algo en Facebook, en Twitter o donde sea, aparecerá pues estos tres elementos: la imagen destacada, el título y la descripción. Esto se hace para que cuando vayas a compartir algo no aparezca solo un enlace, sino aparezca más información. Si utilizas WordPress, no tienes que hacer nada en principio, ¿de acuerdo? En otro tipo de CMS imagino que tampoco, ya que esto realmente es muy fácil de hacer. Si por lo que sea tienes un proyecto hecho a mano, tienes un proyecto hecho en HTML, es muy fácil de implementar. Simplemente has de colocar este tipo de metaetiquetas en el head y ya está, ¿vale? O sea, no tiene mucha más complicación. Otra cosa muy importante, los comentarios. Ten siempre los comentarios habilitados. Si puedes, deja siempre una caja de comentarios para que la gente comente cosas, preguntas, de feedback. Esto realmente es muy importante y es algo que Google tiene en cuenta. A Google y a otros motores de búsqueda les encanta que la gente comente en los comentarios. Yo imagino que es una forma bastante fácil de medir el engagement de un post. Pero el caso es que funciona bastante bien. Si os fijáis, pues bueno, yo por ejemplo, a ver, tengo aquí los comentarios habilitados. Incluso aquí en las metas tengo habilitado, bueno, he creado un pequeño enlace que pone sé el primero en comentar, ¿de acuerdo? Bueno, esto es dinámico, si hubiera comentarios pues aparecería aquí el número de comentarios, pero como no ha comentado nadie, si clico aquí ya me dirige a los comentarios, ¿vale? Podemos hacer cosas de estas para animar al usuario a comentar. También se lo podemos pedir directamente en el texto, no hace falta que montemos ninguna historia, ¿ok? Y pues también no está de más responder esos comentarios. De hecho, es hasta importante que los respondas. Otra cosa que es de tener en cuenta es la actualización del contenido. Es importante que lo vayas actualizando. No hace falta que lo actualices cada mes, pero simplemente que pues modifiques alguna cosa o lo actualices. Y sí, yo ya sé que esto es una de las cosas que más palo da, pero es importante y estamos dando señales de freshness a Google o a los motores de búsqueda en general. De esta forma le estamos diciendo que mantenemos el contenido actualizado para que siga atrayendo visitas.
Por último, vamos a hablar del link building. No quería hablar del link building, pero creo que es una parte fundamental. Antes hemos visto, digamos, la parte de los enlaces, más bien enlaces internos o, digamos, los enlaces dentro de nuestro post, y ahora toca hacer un breve repaso, ¿vale? O sea, no nos vamos a extender mucho con este tema, pero sí que me gustaría dar un repaso general a la importancia del link building. ¿Qué es el link building? Pues bueno, básicamente es la generación de enlaces externos. Básicamente es obtener enlaces de otros sitios web. Esta es quizá una de las partes más difíciles del SEO. La verdad es que si estás iniciando en este ámbito, pues puede parecer una parte un poquito compleja. Pero aquí el principal problema que tiene es que tienes que pasar por caja. O sea, tienes que pagar por los enlaces normalmente. A no ser que tengas muchos contactos o una red de sitios web de la leche, pues casi siempre tocará pasar por caja, ¿vale? Entonces nada, simplemente quería que supieras que el hecho de que te enlacen otros sitios web, sobre todo sitios que tengan mucha autoridad, ¿de acuerdo? O sea, cuanto más autoridad tiene un sitio, por ejemplo, no es lo mismo que te enlace el blog de tu amigo Pepe que te enlace el periódico del Mundo o que te enlace un periódico o un blog que es todo un referente en tu sector. ¿De acuerdo? Claro está que salir en uno de estos periódicos o en uno de estos medios pues cuesta un pastizal. Pero bueno, si te lo puedes permitir, mejor que mejor. Y si no te lo puedes permitir, pues siempre hay otras opciones más económicas. Y bueno, creo que ya está bien de optimizaciones por hoy. Quería que fuera un poquito más práctica, pero bueno, al final me ha salido algo un poquito más teórico, pero he considerado que estas serían una de las cosas más importantes. Si crees que me he dejado algo, por favor, déjamelo en los comentarios y nos haces un favor a todos, que yo a lo mejor con tanta historia me he dejado algo. Pero bueno, básicamente esto sería de lo más importante que has de hacer a nivel de optimización y de SEO en un post. Por último, un par de recomendaciones, o como conclusión final, yo diría que lo mejor, si estás empezando, bueno, y aunque no estés empezando, yo creo que lo mejor para este tipo de optimizaciones es crearte un checklist. Es decir, hacemos una pequeña lista de todas las optimizaciones que tenemos que hacer antes de sacar un post y lo convertimos en una lista. De esta forma no nos dejaremos nada, incluso será mucho más fácil delegar este tipo de tareas. Simplemente le tienes que pasar el checklist a la persona responsable y él se encargará y no hace falta que le estemos explicando todo el rato lo que tiene que hacer. Luego pues sobra decir que el SEO es una parte fundamental, sobre todo si quieres que tu contenido pues tenga muchas más visitas. Es tan importante que seguramente hablaremos mucho más del tema. Si te interesa que saque vídeos del SEO o relacionados con este ámbito, por favor déjamelo en los comentarios y así yo ya lo sabré para futuras series o para algún curso o para hacer contenido relacionado con el SEO. A mí el SEO pues es algo que me encanta, que llevo haciendo mucho tiempo, tanto para clientes como para proyectos personales, así que es algo que conozco bastante bien y creo que sería un buen tema para crear pues alguna serie sobre SEO o algún experimento o alguna optimización de otra cosa, por ejemplo de una página web o no sé, lo que vosotros queráis. Dejármelo en los comentarios si tenéis alguna idea, si tenéis alguna sugerencia o incluso alguna pregunta. En el siguiente capítulo veremos una cosa muy chula, ahora mismo no me acuerdo, pero seguro que está muy chula. Así que espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima lección. Adiós.